clase Chagall de la Escuela Andorrana de la Massana y les quiero mostrar un libro de El fantasma de Karl Marx. El autor es Ronald Alcaran y Danieten Marie. Pasa en Silesia, Alemania, y el libro trata de la lucha del mercado, cómo es el intercambio, cómo negociaban antes, y los personajes son Das Kapital, Karl Marx, campesinos y los obreros. Bueno, hace mucho tiempo, en Silesia, los campesinos tenían de vender sus casas porque el trigo que vendían lo pagaban más barato cada vez. Y cuando vendían sus casas les obligaban a trabajar en las fábricas. Y entonces, cuando estaban en las fábricas eran tantos que solo contrataban los que cobraban menos dinero, y los que no cobraban tanto dinero, los que cobraban más dinero, los quitaban de la fábrica. Y una vez vino una lucha de los obreros que se quejaron de pagar poco contra los jefes, la policía, y nunca les salía bien la jugada. Y Karl Marx juró que nunca pasaría esto. Me gusta aparte que me gusta más de esta lectura es cuando Das Kapital explica lo que es el mercado. Y recomiendo esta lectura porque aprendes sobre el mercado, cómo era antes, y conoces a Karl Marx.